Welcome. Welcome back. Bienvenidos de nuevo. Es bueno ver a todos aquí de nuevo hoy. Before we begin, Antes de I want to empezar, start out quiero with a recordarles reminder that we are planning que a estamos Lord's Supper planeando una for May Santa Cena 24th para el 24 de in mayo the evening after sunset, por la tarde después de la And puesta that del is sol. the anniversary of the Last Supper Y that ese Jesus día had es el with aniversario his de la última disciples cena que on Jesús May tuvo con sus 24th discípulos of el AD 24 de 31, mayo del año as we've 31 talked de about C, recently. como hemos hablado recientemente. We will be having a foot washing service. Y tendremos un servicio de lavamiento de pies. Following that, Y luego we'll be de eso partaking of the bread participaremos and the grape del juice, pan unleavened y del bread. jugo de uva, The grape pan juice sin levadura representing y el Jesus' jugo de body uva que and representa blood. el cuerpo y la And sangre the de foot Jesús. washing is what Jesus did with his Y el disciples, lavamiento and de he los said, pies es lo que Jesús hizo con sus "In the same way, discípulos do y it dijo, also de la misma among manera, yourselves." And it háganlo teaches that también entre principle of vosotros. forgiveness. Y enseña ese And principio so, del perdón. if anybody has any hard Y si feelings or alguien tiene unforgiveness algún toward resentimiento o falta de their sister, perdón hacia su hermano o hermana, that's something that we should entonces deal with. eso And the es foot washing algo con lo que service debemos is lidiar. just a symbolic Y el servicio de lavamiento de pies es solo un acto ceremonial simbólico que muestra que ya hemos hecho eso. Así que traten con esas cosas si hay polvo en los pies, por así decirlo, en sus relaciones. Así que hoy vamos a hablar más sobre la sangre de Jesús. Como hemos estado hablando en el último par de semanas, y todo se conecta también con ese servicio de comunión y beber el jugo de uva que es simbólico de su sangre. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el misterio de la marca, refiriéndose a la marca de la bestia. Y esto viene de Apocalipsis 13. Dice, y hacía la segunda bestia de Apocalipsis 13, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muchas personas han estudiado bastante este tema sin excluirnos a nosotros. Y hoy voy a compartir con ustedes una nueva interpretación que hemos recibido sobre este pasaje. Y creo que es fascinante y muy relevante para nuestros tiempos. Así que me entusiasma llegar a esto hoy, pero esto vendrá hacia el final. Porque primero tenemos que sentar un poco más las bases. Hemos estado hablando sobre el sábado y los grandes sábados y cómo funcionan juntos el calendario de Dios. Y mirando brevemente otra vez, vimos cómo los sábados semanales, cuando se alinean con los sábados anuales, entonces los llamamos grandes sábados, identificados allí en rojo. Y cuando tabulamos todos esos grandes sábados a lo largo de los años, obtenemos esta larga lista que he puesto a su lado de códigos. Podemos expresarlo en términos de códigos. Cada año hay un código para los sábados o grandes sábados posibles en ese año. Así que lo he puesto de lado
Pero esta lista de códigos de los grandes sábados a través de este largo periodo de tiempo se asemeja a los códigos biológicos de nuestro ADN, tal como hablamos la última vez. Y tenemos la primavera y el otoño. Todas estas cosas apuntan a la sangre. Porque la sangre es especialmente donde ese ADN se encuentra en los glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos son relevantes para qué aspecto de nuestra fisiología, el sistema inmunológico exactamente. Por lo tanto, vamos a hablar un poco más sobre el sistema inmunológico hoy. Espero que no con demasiado detalle. No es mi propósito enredarme demasiado en los detalles biológicos, pero hay una cierta cantidad de profundidad que es relevante para la discusión. Por lo que exploraremos un poco de eso en términos generales. Así que como hablamos la última vez, vimos esta relación entre el templo, el santuario y la célula del cuerpo, donde tenemos la sangre del cordero que es llevada al santuario y una vez al año era administrada en el arca del pacto para purificar el templo del pecado. Y vemos que esto está en contraste con lo que ha sido promovido en la tierra en los últimos años, que también entra en la célula y se ha demostrado que se incorpora incluso en nuestro ADN. Por lo tanto, es un contraste directo y lo que queremos es que la sangre del cordero entre y nos purifique por dentro, estando su ley escrita en nuestros corazones. Eso es lo que el proceso es. Y solo mirando de nuevo brevemente, solo quiero refrescar nuestra memoria de la semana pasada, algunas cosas que hablamos. Vimos cómo en el código genético se agrupa en tripletes. Cada triplete se llama un codón y codifica para una molécula particular que se une como una cadena para formar las proteínas. Y de manera interesante, cada triplete, hay dos partes de ese triplete que son los mayores factores en la determinación de lo que codifica, qué parte de la cadena de proteínas se codifica. Y se puede cambiar esa tercera parte y tiene menos de un efecto sobre el resultado real en la mayoría de los casos. Y así lo que vemos es cuando nos fijamos, hablamos de cómo nos centramos en este triplete en particular de 1888 hasta 1890 y observamos todas las veces a lo largo de esta larga historia cuando los grandes sábados eran los mismos que en esos años. Solo hay otro momento en el que son exactamente iguales y es justo al final de 2013 a 2015. Pero hay varios otros tiempos en los que, al igual que con el código genético, si mantienes dos de ellos iguales y permites que el tercero sea algo diferente, pero aún así podríamos decir apunta a la misma codificación, entonces aparecen varios otros puntos en la lista de los grandes sábados. Conectamos eso con los 7 truenos en Apocalipsis 10 y cómo fueron sellados con el sello del sábado. Muy bien, así que ahora con este repaso vamos a ver más primero por qué destacamos ese triplete en particular, dando un poco más de base allí.
Y luego vamos a ver algunas de relaciones biológicas con el sistema inmunológico y ver cómo eso apunta al tiempo después de 2015. En el libro de Lucas, justo al principio, cuando Jesús está comenzando su ministerio, en el capítulo, justo versículos antes, acaba de salir del desierto. Recuerden cuando fue bautizado, fue al desierto y fue tentado por el diablo durante 40 días. Y luego cuando regresó, entró en el templo o la sinagoga y comenzó a leer en un día sábado del libro de Isaías. Y esta es una cita del libro de Isaías. Y él estaba leyendo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar los quebrantos de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús leyó este pasaje de Isaías y dijo: hoy se está cumpliendo esta escritura. Ahora, este pasaje es muy similar a algo que vemos en la Torah, en los libros de Moisés. Y si lo comparamos con Levítico, el tercer libro de Moisés, él dice: y santificaréis en los años 50 y pregonaréis libertad en la tierra. Recuerden, él proclama libertad a los cautivos, a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Así que era un tiempo de regocijo, de volver a su tierra natal. Si eras forastero, volvías a tu hogar. Las deudas serían perdonadas. Fue un año maravilloso de liberación de la esclavitud, liberación de la deuda. Y esto es a lo que Jesús se refería cuando hizo esa declaración. Así que eso nos da una pista muy importante, porque justo al comienzo de su ministerio, que sabemos que fue en el 27 DC, en el otoño del 27 DC. Eso fue 3 años y medio antes de su crucifixión en la primavera del 31 DC. Así que dado ese periodo de tiempo, ya hemos hablado de ello antes, como eso viene de Daniel y la profecía de las 70 semanas. Así que conocemos el comienzo de su ministerio, y luego dijo, en ese primer año del 27 DC, que era un jubileo, que ese año de jubileo se estaba cumpliendo en sus oídos, que estaba proclamando el año de jubileo. Así que veamos un poco más lo que Moisés dijo acerca de ese jubileo para que podamos entenderlo un poco mejor. Y contarás 7 semanas de años, así 7 años, así, pero en 7. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Así que en el año 49 ellos hacían sonar la trompeta del jubileo en el día de la expiación
estación que era en el otoño. Y eso señalaba que el año siguiente, el año 50, como leímos antes, sería el jubileo. Así, cada 49 años sería la señal para el año 50 del jubileo. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores, como leí antes. Así que para ver eso visualmente, cada 7 años serían contados y luego el séptimo conjunto de 7 años, llevando el 49, sería la proclamación del jubileo para el año siguiente. Y luego contando 7 de años hasta el año 49 y cada año 50, pero en secuencia de los 49 años sería el jubileo. Es muy parecido a las fiestas de primavera en una escala mayor, porque en las fiestas de primavera estaba la fiesta de los panes sin levadura y luego cada semana después, durante 7 semanas se contaría hasta que el día después de esa séptima semana sería el día de Pentecostés. Y de paso, contando esos 7 sábados así, eso muestra que el sábado es de hecho un evento semanal. No se reajusta cada mes como algunas personas se enseñan que se basa en la luna. No es así. Simplemente sigue ese patrón semanal regular. Y vemos una cosa muy similar con los jubileos en una escala mayor. Muy bien. Así que en el 27 de C, Jesús proclamó el jubileo para el año siguiente, lo que significa que el jubileo fue en el 28 después de Cristo. Este fue ese año. Ahora aquí es donde se pone interesante. Ahora tenemos un ancla para esos jubileos. Y entonces podemos contar cada 49 años hasta llegar a los tiempos modernos. Y lo que encontramos es que el año 1890 fue un año de jubileo. Y eso es muy significativo por lo que vemos en ese tiempo. Así que eso marca, básicamente nos dice que en 1890 ese iba a ser un año especial de liberación, un jubileo. Fue una oportunidad para, como mencioné la semana pasada, para que Jesús viniera, para dar esa liberación a su pueblo. Eso es lo que simboliza el jubileo, esa liberación, cuando la tierra debe descansar y nosotros descansamos con el Señor en su tierra. Así que este podría haber sido el año agradable del Señor, y eso es debido a ese jubileo. Y en el libro de Moisés es interesante porque el Señor está hablando aquí y está considerando lo que podrían decir, porque parte del jubileo era que no cosecharían la tierra, no sembrarían sus campos, ni cosecharían nada. Y por eso él dice, y si dijereis que comeremos el séptimo año, cuando no cosechamos o plantamos algo, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Aquí está en ese séptimo año, no sembrarían nada. Así que, ¿qué van a comer? Y además, eso está escrito en el contexto del jubileo. Y el jubileo era un año después de ese séptimo año. Y también en ese año de jubileo no debían sembrar ni cosechar. Eso era parte del jubileo. Ellos no sembraron la tierra.
Entonces él dice, si tú estás preocupado por lo que vas a comer por ese tiempo, entonces él dice, entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. Así que entiendan lo que eso está diciendo. En el 6º año, es decir, antes del 7º año, él daría su bendición por 3 años. Así que eso cubriría por el 7º y el 8º año. Y así vemos, incluso allí mismo, en esa descripción del jubileo, ese triplete de 3 años. Y así apunta al 6º, 7º y 8º años, tal como vemos en ese triplete, 1888 a 1890. 2 años anteriores fueron 1888. Ese fue ese año que iba a ser una gran bendición, donde él lo multiplicaría 3 veces para cubrir y dar fruto por los siguientes 2 años. Y eso fue cuando la gran luz vino a la iglesia en 1888. Pero esa luz fue rechazada. Y eso fue, esa no fue una bendición, exactamente. De hecho, fue una maldición, porque ese fue el regalo de Dios a través del Espíritu Santo a su pueblo. Y ellos rechazaron eso. Y por lo tanto, ese jubileo no se materializó y no cumplió con el propósito previsto de que Jesús viniera y liberara a su pueblo en ese tiempo. Pero podría haber sido ese evento si su pueblo hubiera apreciado la luz que dio y la hubiera recibido y hubiera cambiado su curso como resultado. Habría dado fruto. Hay otra cosa acerca de este jubileo de 1890 que también lo hace especialmente especial. Y podemos ver que cuando trazamos los jubileos hacia atrás en el tiempo, hemos visto lo que van hacia adelante desde el 28 DC hasta el presente, pero si miramos hacia atrás también veremos una relación fascinante. Y de hecho, si miramos el reloj de Orión, este es ahora el gran ciclo. Solo quiero mostrarlo aquí. Este ciclo del reloj va desde la creación hasta el nacimiento de Cristo, por lo que es un largo periodo, 4.032 años, y marca el diluvio y algunos otros acontecimientos clave en la historia judía. Muy notablemente señala esas cosas. Y una de esas cosas es el cruce del Jordán. Cuando los hijos de Israel llegaron a entrar en la tierra prometida, y es exactamente cuando Dios dijo, cuando les dio y estableció esta secuencia de jubileo. Por lo tanto, fue a partir de esas líneas del trono cuando comenzaron los jubileos. Si se suman todos los años como sea en la Biblia, se llega a lo que entendemos 1540 antes de Cristo, cuando estaban en el cruce, cuando cruzaron el Jordán. Así que ahora, comenzando en el mismo momento, 28 después de Cristo, restamos 49 años y llegamos al 22 antes de Cristo. Y lo vamos en años antes de Cristo, atrás, todo el camino hasta que llegamos justo a 1541 antes de Cristo. Y esto es justo en ese momento cuando estaban en el umbral, listos para cruzar el Jordán hacia la tierra prometida. Fue entonces cuando Dios les dio esta orden de que cuando fueran debían comenzar a contar los jubileos. Y así
fue esa orden y luego contaron la primera serie y el primer jubileo, el segundo jubileo, así sucesivamente. Y cuando comenzamos allí y los contamos hasta 1890, encontramos que es exactamente el jubileo 70 desde que Dios estableció la cuenta del jubileo, cuando los hijos de Israel cruzaron a la tierra prometida. Así que eso muestra de nuevo cómo Dios quiso que este jubileo fuera un tiempo para su regreso, señala su regreso. La tierra prometida en sí misma era simbólica para la tierra prometida celestial. Así que esa era de hecho la meta, si puedes decirlo así, de ese triplete. Era traer la luz en 1888 y luego permitir las cosas, si la gente lo hubiera recibido, hubiera cambiado el curso de la historia para que las cosas pudieran haber sido sucediendo rápidamente, para que Jesús pudiera volver en 1890 y traer la verdadera tierra prometida, trayendo a su pueblo a la verdadera tierra prometida. Así que con este trasfondo extra de por qué nos fijamos particularmente en esos 3 años, por supuesto en el contexto de la historia de la iglesia, veamos un poco cuál es el significado de estas cosas en el aspecto biológico. Porque mencionamos cómo eso está conectado con el sistema inmunológico. Ahora, en el sistema inmunológico tenemos los glóbulos blancos con el fin de atacar a los invasores, producen anticuerpos. Y esos anticuerpos se adhieren, se conectan con el elemento extraño, ya sea la bacteria o el virus o lo que sea, y luego una vez que se puede hacer eso, entonces se multiplican y atacan toda la invasión. Así que la forma en que funciona es que tiene que encontrar el anticuerpo, que es solo una molécula de proteína que tiene la forma adecuada para adaptarse a cualquier cosa extraña que está ahí. Así que si se trata de un virus, a continuación intenta muchas opciones diferentes hasta que encuentre algo que se ajuste de la forma correcta. Es como una mano que puede agarrarse bien a la entidad extraña. Así que tiene que ser capaz de coincidir con esa infección. Ahora, lo interesante es que utiliza nuestro ADN para lograr eso. De hecho, toma el ADN y los separa de aquí y de allá, los recombina y luego hace un nuevo código. Y así procesa ese nuevo código, y eso es un nuevo intento de apoderarse de la cosa extraña en el cuerpo. Y lo hace muchas veces con muchas posibilidades diferentes, barajando alrededor del ADN, tomando parte de aquí, parte de allí, una parte diferente, poniéndolos de nuevo juntos, y hasta que encuentre una coincidencia. Y finalmente tiene entonces la receta correcta para crear la proteína adecuada que realmente puede agarrar los objetos extraños, y luego se adhiere como se muestra allí, y entonces el cuerpo puede manejarlo, llevárselo y deshacerse de él. Así que el ADN es una parte muy instrumental en este proceso. Y eso es lo que vemos sucediendo o ilustrado por el servicio del santuario. La sangre tiene toda esa mezcla de ADN que ocurre en los glóbulos blancos cuando se activan para purificar nuestro cuerpo de inmunidad.
Así que lo que tenemos es esta cadena de ADN, si lo puedes ver así, y luego en la analogía es como tomar ciertas partes de ese ADN y luego estamos viendo solo a esas partes. Esas son las partes claves que hacen esa receta, que es la correcta para manejar la infección. Y por supuesto, en la analogía, la infección es el pecado. Y entonces lo que vemos es a través de la historia de la iglesia, conociendo los problemas, el pecado, cada uno de estos tiempos en la historia de la iglesia marca un evento decisivo, un tiempo cuando algo se estaba desarrollando, donde la iglesia tenía una decisión y podía ir en una dirección piadosa o en una dirección no buena. Y desafortunadamente, en su mayoría, fueron en la dirección equivocada. Así que esa fue la infección que entró en la iglesia y trajo una condición pecaminosa que necesita ser revertida. Y así tenemos este sistema inmunológico que toma piezas y las recombina en lo que podríamos llamar una receta para esos anticuerpos contra el pecado. Eso es lo que se ilustra en esta secuencia. Así que cuando nos fijamos en esto, mencionamos la última vez sobre ese proceso de transcripción del ADN y cómo normalmente va desde la parte interna de la célula, donde está el ADN, y luego va hacia el exterior para realizar acciones. Pero tenemos ese proceso que ocurre en las células inmunes, donde se llama transcripción inversa y que vuelve en la dirección opuesta. Y eso es exactamente lo que el proceso se utiliza para recombinar ese ADN. Y luego cuando tu cuerpo se encuentra con la misma infección de nuevo más tarde en la vida, tiene que almacenar la receta. Y así utiliza esa transcripción inversa para poner la receta de nuevo en tu propio ADN para que la tengas allí para el resto de tu vida. Así es como Dios lo diseñó, para que estuviera disponible. Así que veamos ahora la historia y veamos cómo se relaciona con nuestro tiempo presente. Porque en este proceso de transcripción inversa se ilustra literalmente siguiendo al revés. Y ahí es donde el tiempo entonces continúa con cada una de estas bandas, contando como solo un año ahora. Y así, después de 2015, seguimos ahora con la receta para el anticuerpo contra el pecado. 2016, 2017, cada uno representando otro año, y llegamos hasta el 2024. Ahora, por supuesto, estos son años hebreos, por lo que van de primavera a primavera. Así que cuando dice 2024, es realmente la primavera de 2024 a la primavera de 2025. Exactamente ese año que hemos estado hablando en las últimas semanas. Okay. So, now ahora veremos la historia un poco más detalladamente de lo que hemos hecho hasta ahora, porque en cada uno de estos tripletes de años que están marcados, veremos cómo se corresponden con estos años en nuestros anticuerpos contra el pecado.
Y comencemos aquí con este primero de 1861 a 1863. Ese fue el tiempo en el que la Iglesia Adventista del Séptimo Día decidieron organizarse como un cuerpo, como una iglesia oficial. Y en efecto fue en 1863, el 23 de mayo creo, cuando establecieron oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día y recibieron ese nombre. Y eso era necesario para llevar adelante la obra, porque estaban creciendo y necesitaban esa organización. Así que eso no fue un paso en falso al hacerlo, porque era necesario. Sin embargo, notarán cómo tengo algunos coloreados de la misma manera. La razón de eso es porque son los códigos exactos. Son ligeramente diferentes del ejemplo principal, pero en su diferencia son iguales. Y del mismo modo, con este en amarillo, por lo que corresponde con este triplete justo antes del final de la serie. Tiene exactamente el mismo código. Y así, si nos fijamos en ellos, debemos ver algún tipo de similitud. Y esto fue cuando se fundó la iglesia. Y luego, en 2010 a 2012, este fue un tiempo en que la apostasía en la iglesia había superado su utilidad. Y así ahora la organización se estaba convirtiendo en perjudicial, o se había convertido en perjudicial y ya no era útil como organización. Pero la organización estaba siendo preservada a expensas de la misión que Dios les dio. Y así es cuando las cosas no están en el orden correcto. Y así vemos que allí tenemos el principio y aquí tenemos el final, la muerte de la iglesia. Ahora, en estos mismos años, esto fue 2010, cuando el mensaje de Orión fue dado públicamente por primera vez al mundo y especialmente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y así, la Iglesia, una vez más, tuvo la oportunidad de recibir esa misma luz. El Espíritu Santo, que había dado luz en 1888, para preparar a la iglesia para su venida, ahora vino de nuevo para preparar a su pueblo. Una vez más, rechazaron esa luz. Rechazaron escuchar las palabras en el 2010 de este mensaje de Orión. Y por lo tanto, eso corresponde con la muerte espiritual de la iglesia, al igual que en 1888, cuando rechazaron el Espíritu Santo. Ahora, en el otro lado o de la serie, vemos que esta banda amarilla corresponde con el 2017. Y en esta serie de aquí, esto es cuando estamos mirando el tiempo de nuestro ministerio. Esto fue cuando nuestro sitio web, Granja Nube Blanca, abrió, y esto es especialmente relevante para ese momento. Y en el 2017, así como recibimos el mensaje de Orión y gran luz asociada con eso, en 2017, entonces empezamos a ver más que solo Orión en los cielos
y Dios nos dirigió a todo el Mazzaroth, todas las constelaciones del Mazzaroth. Y eso nos abrió mucho entendimiento de las trompetas, especialmente cómo las trompetas se estaban cumpliendo en el reloj del Mazzaroth. La señal de la mujer especialmente fue en el 2017 y eso también estaba conectado con las trompetas, la cuarta trompeta en particular. Por lo tanto, vemos esa relación también en esta dirección, donde tenemos la gran luz dada desde Orión y luego Dios amplía eso incluso para dirigir nuestra atención al Mazzaroth. Y de manera similar, en 2023, opuesto a la fundación de la iglesia, cuando la iglesia se estableció en su nombre, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en 2023, ¿cuál ha sido nuestra principal característica de estudio? La señal del Hijo del Hombre. Y ahí es donde vemos el nombre de Dios, su sello siendo puesto sobre su pueblo. El alfa y la omega, Al-Nitak de Orión. Es por eso que a menudo concluimos nuestras oraciones en ese nombre, Al-Nitak de Orión, porque ese es su nombre, así como Él le dio nombre a la iglesia a través de la inspiración, que ellos entendieron los principios del sábado y el segundo advenimiento de Jesús, y por eso se le ocurrió ese nombre, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y así Dios pone su nombre y veremos un poco más acerca de su nombre a medida que avancemos hoy. Así que vemos esa relación tanto de un triplete al otro y de un par al otro en esta secuencia de tiempo, como Dios ha estado guiando a su pueblo. Luego, si miramos este triplete especial, el mensaje principal de 1888, como se le conoce, es la justicia por la fe. Parece muy común, pero sin embargo, no fue realmente llevado al corazón, porque había mucho orgullo de posición. La gente estaba levantada en su posición como ancianos y pastores y líderes de la iglesia y tenían ese sentido de autoimportancia. Y eso es todo lo contrario del espíritu que Dios quiere poner en su pueblo por la fe. Él quiere darles esa justicia, pero lo hace a través de la fe. ¿En qué? En la sangre de Jesús, esa sangre que representa su sacrificio. Entonces, Dios quería desarrollar en su pueblo ese espíritu de sacrificio. Ese era el aspecto clave que surge de la justicia por la fe, llevar a su pueblo al sacrificio. En 2013 a 2015, eso es exactamente lo que Él hizo. No en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, desgraciadamente, pero sucede que en nuestro ministerio en ese momento, en privado, había muchos desafíos que tuvimos que superar. Y el liderazgo, él escogió el sacrificio antes que el orgullo de la posición. Y así él enseñó con ejemplo ese espíritu de sacrificio. Y fue en ese momento, a través de ese proceso, que Dios nos llevó a comprender la esencia de lo que significa sacrificarse
y de qué sacrificio habla realmente Dios. Porque cuando Jesús dio su vida en la cruz, no fue algo temporal, fue un cambio permanente y eterno que vino a Jesús. Él no es el mismo hoy que antes de convertirse en hombre. Él renunció a una parte de lo que era por toda la eternidad. Y eso es un sacrificio eterno. Y eso es lo que Dios nos estaba enseñando en ese momento. Es que nuestro sacrificio debe incluir incluso nuestra vida eterna. Eso es lo que Dios nos ha dado y eso es algo que también podemos poner en el altar, nuestra vida eterna. No es tan importante, por así decirlo. No se trata de nosotros, se trata de eso, del sacrificio. Nos enseñó ese sacrificio. Eso fue en privado dentro de nuestra comunidad en ese tiempo de ese triplete. Pero luego, en 2016, eso se expresó públicamente a través de la oración pidiendo más tiempo. Porque a través del reloj de Orión comprendimos que este año, 2016, era el fin. Eso era lo que el reloj señalaba. Eso fue cuando Jesús iba a venir. Pueden notar también que es ese triplete exacto como fue en 1888 a 1890, significando que estaba representando ese jubileo 70. Por lo tanto, era una oportunidad para que Jesús viniera en ese año. Pero la condición de la iglesia, el pueblo de Dios y el cristianismo en general era tal que había muy pocos que entendían, muy pocos que estaban realmente listos en su corazón, muy pocos que estarían listos para cualquier tipo de arrebatamiento en ese tiempo. Y así, el Espíritu Santo guió. Él puso en el corazón de nuestro líder una vez más hacer un sacrificio. Y justo días antes de que estuviéramos listos para que Jesús viniera, fuimos guiados a hacer ese sacrificio y orar para que Jesús no viniera, sino que Él diera más tiempo, saber 7 años, para que su pueblo se preparara, para que tuviera la oportunidad de prepararse, dadas las circunstancias que se desarrollarían en ese tiempo. Y por supuesto, puedes entender que eso es realmente sacrificarse, es poner todo el ministerio sobre el altar. Aquí durante años, en el tiempo de Orión, desde 2010, hemos estado apuntando a ese tiempo. Y finalmente ese tiempo llegó y entonces, ¿qué parece cuando decimos, hacemos un gran anuncio y decimos, oramos que el Señor no vendrá ahora, pero vendrá más tarde? Entonces pueden entender por qué muchas personas se alejaron, se fueron, porque no creían que eso era realmente sincero y genuino, como de hecho lo era. Ahora vemos las cosas mucho más claras. Ese sacrificio se hizo público. Lo que se practicaba en privado se hizo público a través de esa oración en 2016. Y ese fue un momento muy difícil para nosotros cuando perdimos a muchos de los que nos habían estado siguiendo en ese momento. Si miramos a 2022, deberíamos ver también una correlación.
Ahora, ¿qué pasó en 2022? Por supuesto, el evento principal que se estaba desarrollando a través de este tiempo, desde finales de 2019, 2020, 2021, fue este tema de todo el mundo recibiendo las inyecciones ordenadas por el gobierno. Y eso fue como una preparación, porque se estaba desarrollando, y luego en el 2022 se habló mucho en la Organización Mundial de la Salud, elaborando lo que se conoce como el Tratado de la Pandemia. Y ese tratado, que fue desarrollado en gran parte en 2022, daría a la Organización Mundial de la Salud poderes especiales sobre otras naciones, incluso los Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud tendría poder para exigir ciertas cosas de la población. Fue el comienzo de la iniciativa de salud digital, esencialmente. Así que usted puede ver cómo la pandemia llevó en ese año de 2022, cuando toda esa escalada consiguiera que todo el mundo se inyectara, y luego en 2022 estaban listos para desarrollar este tratado de pandemia, cuando entonces ellos tomarían el control y tendrían poder sobre las naciones del mundo. Además, te darás cuenta que a partir de 2016 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Así que eso también marca el fin de ese tiempo de retraso por el que habíamos orado. Inmediatamente después de ese retraso, entonces viene ese año muy importante, cuando empezaron a implementar todas estas cosas que la pandemia estaba preparando. ¿Tiene sentido? Es un momento en que el pueblo de Dios tendría una prueba especial y necesitaba resistir esa prueba, porque cuando la Organización Mundial de la Salud asuma ese poder sobre las vidas de las personas en varias naciones y ni siquiera sean líderes electos, eso creará muchos desafíos para el pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios necesita estar listo y ser capaz de resistir. Y ese es también un tiempo cuando vemos en la situación celestial que Miguel se está levantando. Hemos hablado de eso antes, no lo mostraré de nuevo ahora, pero apunta a ese levantamiento de Miguel a medida que los cometas cruzan el área representando los pies en la señal del Hijo del Hombre. Es un tiempo cuando esta promesa se aplica que Jesús dio o que fue dada acerca de Jesús, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así que es un tiempo que trae gozo al Señor, guardarnos de caer. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que Él recibe la gloria por su pueblo, por sostener a su pueblo en ese tiempo. Esa es la justicia por la fe. Eso es lo que está simbolizado en ese triplete.
Continuando, tenemos un par más en verde para observar. Y en 1915 la Iglesia Adventista del Séptimo Día es conocida por el espíritu de profecía que Dios había manifestado en la iglesia, especialmente a través de Elena de White. Y en 1915, ese fue el año en que ella murió. Así que después de un largo ministerio en la iglesia, a través de todo ese tiempo, siendo una fuerza de estabilizar a la iglesia, manteniéndolos en el camino correcto, pero el liderazgo no siempre se inclinaba hacia ella y hacia el consejo que ella daba. Y así cuando ella murió en 1915, no pasó mucho tiempo antes de que el liderazgo de la iglesia comenzara a desviarse de los principios que habían sido fielmente entregados hasta ese momento. Y en 1917 incluso firmaron acuerdos de cooperación con otras iglesias que condujeron un paso tras otro a una apostasía cada vez mayor. Y de hecho eso es lo que vemos en el triplete correspondiente en 1986 especialmente. Esto es cuando el Papa Juan Pablo II en ese momento tuvo el Día Mundial de Oración por la Paz en Asís en 1986. Y adivinen quién tenía delegados allí atendiendo: la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy contrario al entendimiento y los principios que fueron puestos en esa fundación, exactamente contrario a esos principios que fueron dados por medio del espíritu de profecía a la iglesia. Así que buscaron el espíritu que efectivamente se había perdido. Lo buscaron en el mundo, el espíritu de la paz, no la paz con Dios, sino la paz con el mundo, el ecumenismo. Seamos todos hermanos y no hablemos de diferencias. Y por supuesto no se puede hacer eso sin comprometer la verdad. Pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. La verdad es muy importante. Es importante tener una doctrina correcta. Así que esto representó el fruto que nació de esa desviación del rumbo en 1917, en esa época. Mirando en nuestra historia, correspondiendo a esos tripletes, en el 2018 hasta el 2021, fue en cierto sentido también un tiempo oscuro para nosotros. De hecho, en parte de ese tiempo, nuestros sitios web no estaban libremente disponibles al público. Los habíamos puesto bajo contraseña e incluso bajo una manera de pago durante tiempo, y fue un tiempo en el que estábamos investigando mucho, probando diferentes ideas, buscando la dirección del Señor. Pero no era sobre todo especialmente público en ese momento. Y por lo tanto, corresponde también de una manera diferente a la ausencia del espíritu de la iglesia adventista, cuando se apartaron del camino y buscaron el espíritu del mundo y las iglesias del mundo.
mientras que nosotros nos aferrábamos al Espíritu Santo, pero seguía siendo una época oscura porque esa luz no se estaba mostrando públicamente durante gran parte de ese tiempo. Así que en cierto sentido estábamos separados del mundo, mientras que la iglesia adventista se estaba uniendo al mundo. Hasta el 2021, y ese fue el año en que el cometa bebé Bernardinelli Bernstein se convirtió en noticia porque se descubrió que en realidad era un cometa. Anteriormente se pensaba que era solo un asteroide, pero no un cometa real. Pero en ese año, en junio, vieron que se trataba realmente de un cometa. Y fue entonces el cometa más grande jamás descubierto. Y estaba en el Horologium, la constelación del reloj en el cielo. Así que eso dirigió nuestra atención allí. Y ese fue el comienzo de una gran luz que vino y que sigue brillando nuestro camino hasta el día de hoy. Así que vemos una vez más esta relación en ambas direcciones, con los tripletes que tienen los mismos códigos en naranja y amarillo o en verde, como los he etiquetado allí. Mirando al principio, en 1841-43, en este tiempo de la historia, esto fue cuando estaban proclamando que Jesús iba a venir. Estaban dando el clamor de medianoche, pero no resultó así. Y de hecho, en Apocalipsis 10, como hemos hablado antes, fue profetizado en esta profecía y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel. Ese era el libro de Daniel, del cual ellos profetizaron ese tiempo, 1843-1844. Tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Proclamó el mensaje y era dulce en mi boca como la miel. Era un mensaje hermoso. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esa amarga experiencia fue la desilusión que experimentaron cuando todo ese entendimiento pareció quedar en nada, porque Jesús en realidad no vino como ellos habían creído. Y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Así que está profetizando que esto se repetiría. Guillermo Miller, quien inició esa primera profecía del clamor de medianoche en 1843 o 1844, después de eso habría un segundo Miller, quien entonces profetizaría un segundo clamor de medianoche, un verdadero clamor de medianoche. Debes profetizar de nuevo ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso corresponde entonces a este último año que vemos, el año del Señor, el año de su visitación, el año de su venida. Ese es el verdadero clamor de medianoche que está apuntando a ese mismo año. Así que vemos allí también una fuerte relación. El primer Miller fue dado el chasco, el segundo Miller, el líder de nuestro movimiento, profetizando de nuevo el regreso de Jesús, dando el mensaje del tiempo una vez más. Así que hay esta necesidad de volver a ese mismo triplete o ese mismo jubileo 70 que vimos en 1890. Fue en el mismo código que tuvimos esa oportunidad en 2015 o 2016.
Y luego en 2022 tenemos ese reflejo. Ahora tengan en cuenta, por supuesto, que esto es solo un año, pero sigue siendo un proceso de 3 años. Así que este sería el comienzo de los 3 años de ese jubileo, donde el 6º año da fruto para 2 años siguientes. Y esto es lo que vemos en estos últimos 3 años. Eso es volver a través de ese proceso al jubileo 70, porque ese fue el gran jubileo que el Señor diseñó que representaría su regreso. Y así de hecho lo que vemos es que a medida que estamos regresando de hecho a ese jubileo 70. Y ese es el que termina con el regreso del Señor. Y entonces podemos entender por qué la Biblia en varios lugares dice, como aquí en Ezequiel, y les di también, el Señor hablando, también les di mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Por muchos años yo leí eso y me preguntaba, ¿cómo es el sábado una señal de que es el Señor quien nos santifica? Hay algunas relaciones generales allí, pero ahora con este entendimiento, porque todo esto está basado en el sábado. Esta es la lista de los grandes sábados, esa combinación del sábado semanal con el sábado anual. De ahí viene esta lista. Y luego tenemos además el jubileo, que es en sí mismo una combinación de sábados. Los 7 años sabáticos que vienen a ese año del jubileo. En cierto modo, son todos los sábados juntos formando ese triplete del regreso del Señor. Y todo el proceso está escribiendo este proceso de vencer el pecado, deshacerse de esa infección del pecado a través de esa transcripción inversa de la sangre de Jesús en nuestro propio ADN, para que podamos estar de pie al final por la fe, teniendo esa justicia de Cristo escrita en nosotros, en nuestros corazones por la fe. Entonces también podemos estar de pie, listos para encontrarnos con el Señor. Así que vemos que hay conexiones muy fuertes entre la dirección hacia adelante de los grandes sábados, la lista de los grandes sábados, y ese camino de regreso de la transcripción inversa, trayendo la ley en la sangre de Cristo a nuestros propios corazones. Vemos esto en la señal del Hijo del Hombre también. Y aquí es donde regresamos al misterio de la marca, porque este es el sello de Dios. La señal del Hijo del Hombre muestra este sello en su pueblo. Y cuando vemos esos tiempos en particular, resaltados por el jubileo, primero en 1888 a 1890, en ese marco de tiempo hubo mucho desarrollo en el mundo acerca del sábado. Hubo un movimiento en los Estados Unidos
hubo este proyecto de ley, se llama el proyecto de ley Blair, del senador Blair. En ese momento había propuesto un proyecto de ley de descanso dominical en el Congreso y estaban deliberando sobre este proyecto de ley. Y la Iglesia Adventista, que produjo esta revista al respecto, se opuso fuertemente a este proyecto de ley porque abogaría por el cierre de negocios y la imposición de una institución religiosa de descanso dominical, lo cual sería contrario al descanso sabático del séptimo día y presentaría muchos problemas para el pueblo adventista del séptimo día o para cualquier observador del sábado. También había bautistas del séptimo día que se ponían al proyecto de ley, pero en menor medida. Así que era un tema muy importante y de hecho cuando se votó hubo un ministro adventista que habló ante el Congreso y dio su opinión y según se dice hizo que una persona cambiara de opinión para que en realidad no fuera aprobado. Según se cuenta la historia, simplemente no se aprobó por ese único voto que el pastor adventista había conseguido. Pero esto era un gran problema en ese momento. Y por supuesto, siendo el sábado, como vemos el sello de Dios, el domingo entonces está en el lado opuesto de ese reflejo, es la marca del enemigo, la marca de la bestia, el domingo. Luego, mirando en 2003 a 2015, esto es cuando el matrimonio homosexual fue aprobado en junio de 2015, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el matrimonio gay era un derecho constitucional para todos los ciudadanos estadounidenses. Esto apunta a una prueba diferente ahora que se estaba desarrollando y que continuó en este tiempo de ese triplete. A continuación, en 2022, vemos en curso, pero a partir de ese momento, esta cuestión con la Organización Mundial de la Salud tomando indebida autoridad sobre las naciones y hacer cumplir las leyes, al menos eso es donde podemos ver a lo que se dirige con el tema de la vacunación, obligando a la gente a ponerse al día todas sus vacunas necesarias y hacer cumplir eso por medio de la agenda de salud digital. Así que lo que vemos, mirando ahora de nuevo a los versículos con los cuales abrimos el sermón, y hacía la segunda bestia, Apocalipsis 13, que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre, el carácter, que es contrario al carácter de Dios. Podemos ver esto en la imagen. En Génesis dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y dice inmediatamente varón y hembra. Ese es el carácter que Dios diseñó para su pueblo, nuestra identidad. Pero con el matrimonio gay, todo eso está al revés. Así que tiene un nombre diferente o carácter asociado con él. El nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento
cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su nombre es 666. Así que el número, por supuesto, como hemos hablado antes, está apuntando directamente a ese código genético. Es un código. Está representado por letras, pero también podrían ser números. El punto es que es un código y ese código es el número. ¿Es el número de la bestia o es el número que Dios nos dio a todos desde el nacimiento? Nuestro sistema inmunológico innato a través del ADN que diseñó para nosotros. Así que cuando leamos esto, que cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre. Eso puede sonar como que es el mismo número. El número de la bestia es el número del hombre. Y luego dice, ¿cuál es el número? Su número es 666. Pero claramente eso no está hablando de ese mismo número, porque dice que el que tenga entendimiento cuente ese número y le dice cuál es el número. Así que hay que tener sabiduría y entendimiento, la sabiduría y el conocimiento de las ciencias para discernir ese número verdadero que identifica a cada individuo. Ese es nuestro número de identificación en el sentido biológico. Y por supuesto, ese hombre está seguramente relacionado con la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, el director general de la Organización Mundial de la Salud incluso se podría tomar como uno de nuestros miembros nos señaló su segundo nombre, y en el sistema de conteo hebreo se puede encontrar que se suma exactamente a 666 en la forma en que se utilizan las letras para representar números. Así que eso es en relación con el número. Ahora, vemos estas tres pruebas en el tiempo. La prueba del sábado en el tiempo de 1888 a 1890, y en ese entonces luego tenemos la prueba del LGBT, y ahora tenemos este número de la bestia, esa prueba. Están en diferentes periodos de tiempo. Y en el versículo dice que ningún hombre podría comprar o vender, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Esa marca fue 1888 o 1890 en ese tiempo, o el nombre de la bestia. Eso aplica en 2013-2016, en ese marco de tiempo, o el número de su nombre. Así que vemos que apunta a tres momentos distintos. No necesariamente por la forma en que está escrito, nos muestra que todas estas cosas se impongan todas a la vez. Todos están buscando la marca de la bestia. La marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Bueno, entendemos lo que es la marca de la bestia. Ese fue el gran problema en el Congreso aún, incluso en la década de 1890. No hay manera en el mundo de que eso vaya a ser un problema hoy, en un día en que todo el mundo es tratado por igual y con equidad y con todo eso. Y luego tenemos la cuestión LGBT que ha surgido, y en cada uno de estos temas hay un mecanismo por el cual a nadie se le permite comprar o vender. Por ejemplo, con el sábado, si cierras los negocios y le dices a todo el mundo que tienes que descansar el sábado, lo que ellos llaman el sábado, pero en realidad es el domingo, entonces no puedes comprar o vender porque estás bajo encierre. En cuanto a la agenda LGBT,
Existen normas de gobernanza social y medioambiental que imponen una política a las empresas en función de su tolerancia a la agenda LGBT y su equidad, entre otras cosas. Así es como esto sería cumplir para que no puedan comprar o vender si no tienen esa puntuación de los criterios ESG en el nivel correcto. Y con el número de la bestia vemos que se hace cumplir la compra o la venta, vemos que se impone por medio de la iniciativa de la salud digital, porque cuando tu historia clínica se digitaliza, pueden ver inmediatamente que no estás al día con tus vacunas, tienes que cumplir antes que podamos liberar tus fondos. Así es como eso funciona. Por lo tanto, es probable que esto será en conjunto con las monedas digitales que también pueden controlar. Así que vemos las tres pruebas descritas en Apocalipsis que son en diferentes tiempos. Este es el punto clave. Ahora mismo, en este tiempo de la historia, se trata del número. Se trata del código genético, aferrarse al número que Dios nos asignó y no permitir que el hombre nos dé ese número de la bestia. Sí, gracias por señalarlo. En cada época, Jesús podría haber venido. En 1890 podría haber venido y luego estaba esta prueba que conducía a ese momento en que tendría que ser fieles al sábado. E incluso unas personas encarceladas en los Estados Unidos porque se negaron a trabajar en el día sábado o descansar en el domingo. Y de manera similar, Jesús pudo haber venido en el 2016. Tal como lo mostró en el reloj de Orión. No era algo falso. De hecho, es validado por esta relación. Él podría haber venido en ese tiempo. Y en aquella época habría sido la cuestión LGBT, todas las políticas de gobernanza social y medioambiental, las que habrían sido utilizadas para poner esa prueba al pueblo de Dios. Y también fue una prueba para algunos en ese tiempo. Y ahora vemos la misma cosa en desarrollo. Y es este triplete, estos últimos 3 años, cuando vemos este número, la bestia, que se está aplicando. Y lo que hemos visto hasta ahora ha sido la preparación para poner en marcha la iniciativa de salud digital, el tratado de la pandemia, todo parte del mismo paquete de la Organización Mundial de la Salud, que se les otorga esa autoridad sobre las naciones en ese periodo de tiempo. Y así, a medida que avancemos hasta 2024, veremos que estas cosas se implementan en mayor medida. También vimos antes cómo el Horologium apunta a esa iniciativa de salud digital global, también en esos momentos en que el cometa cruza el péndulo. Fue entonces cuando se puso en marcha la iniciativa mundial de la salud digital, principales hitos en su desarrollo. Así que concluyendo, recordamos lo que Pablo mencionó sobre los sábados ceremoniales y dijo que como el cuerpo es de Cristo, y vemos eso reflejado en la señal del Hijo del Hombre, en esa lista de grandes sábados, es en el cuerpo de Cristo. De eso es lo que se está hablando, apuntando a esta escena celestial. Y el sello del sábado que se muestra allí, incluso el gran sábado, con el Espíritu Santo sellando a su pueblo.
Así que el sábado siempre ha llevado consigo esta bendición. Es esa bendición del regreso de Jesús y el tiempo de su regreso. Quiero terminar con una cita de la profetisa a la iglesia adventista del séptimo día. Es una cita muy conocida. Ella dice: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Yo creo que hemos visto esta proclamación del sábado más plenamente. No significa más extensamente, hablando de cuándo comienza el sábado y cuándo termina y qué se puede hacer en el sábado y qué no se puede hacer en el sábado. Simplemente predicar ese mensaje por todo el mundo. No se trata de proclamar el sábado más extensamente, sino más plenamente, con más peso, con más importancia, con más significado. Eso es lo que vemos en la señal del Hijo del Hombre, en la lista de grandes sábados, en todos los jubileos y en todo lo que apunta en conjunto, mostrando el tiempo en que Jesús vendrá. Para terminar la cita, esto enfureció las otras iglesias y los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, esta verdad del sábado. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Y guerra, hambre, pestilencia, grandísima confusión en la tierra. Yo creo que estas cosas, es la guerra, la pestilencia y hambre, son visibles, sino sentidos por muchos hasta este momento. Y confusión, eso es un término para representar la confusión sexual, confusión de identidad que es omnipresente en el mundo de hoy. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Así que la persecución viene en contra del pueblo de Dios debido a permanecer fieles en ese tiempo, cuando parece que están siendo los intolerantes, estando en contra de los principios del mundo e incurriendo en la ira del hombre por defender la verdad de Dios. Así que con eso, recuerden el día sábado para santificarlo. Esa es la esencia de esto. Ese es el mensaje que Dios está enseñando con la verdad del sábado. Pongámonos de pie para una palabra de oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos que desde el principio de la creación pusiste estos misterios en tu palabra, la cual fue escrita primero en los cielos, en el tiempo de los eventos celestiales, en el tiempo que especificaste cada séptimo día. Y pusiste una bendición en ese día sábado. Una bendición que nunca podríamos imagiar cuán profunda y significativa es. Pero tú eres un revelador de secretos. Y en este tiempo en que el conocimiento aumenta, has expuesto el misterio del sábado. Has revelado el misterio y cómo revela los verdaderos asuntos del fin de los tiempos y cómo se desarrollan en su secuencia. Todo exactamente como está escrito en tu palabra. Verdaderamente, tus caminos son más altos que los nuestros y son maravillosos a nuestros ojos. Por eso te alabamos por cómo
actúas en toda tu creación, ya sea en la gran escala de los cuerpos celestes o en la escala terrestre de las cosechas o en la microescala de las células y los procesos internos del cuerpo. Tú eres el creador de todas las cosas y has jurado que el tiempo no será más. Y eso es lo que vemos escrito en esta palabra de tu sábado. Así que te alabamos por ello y te damos gracias por las maravillas que has puesto en tu palabra y en tu creación. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesucristo, Alnitak, el herido de Orión, cuyo nombre está en el sello que pusiste en nuestras frentes. Amén. Gracias y esperamos verlos de nuevo la próxima semana.